Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a cada uno de ustedes. Mi nombre es Carla Chávez, soy estudiante de la carrera de contabilidad y el día de hoy les voy a comentar sobre la teoría de la demanda del consumidor. Nos dice que el consumidor es un agente económico que demanda y disfruta de bienes y servicios económicos, satisfaciendo sus necesidades. En la economía se sabe de la existencia de una serie de factores que determinan la demanda de estos bienes y servicios. Nosotros, como individuos, debemos decidir nuestro consumo de bienes y servicios. Ahora bien, esta decisión de consumo es dado a un precio y a una restricción presupuestaria. La teoría del consumidor procura saber cómo los consumidores prefieren distribuir sus ingresos entre un conjunto de bienes y servicios, logrando alcanzar la satisfacción más alta posible. De esta manera, la teoría del consumidor nos engloba la interacción de preferencias al momento de consumir y dar las combinaciones preferentes de aquellos bienes que reportan igual satisfacción y la totalidad posible de aquellos bienes que se pueden agotar con un ingreso dado. En la teoría de la demanda del consumidor tenemos lo que son los enfoque ordinal o de la indiferencia. El enfoque ordinal o de la curva de la indiferencia se caracteriza porque asigna un orden, un nivel a la utilidad o satisfacción que percibimos nosotros como consumidores en una determinada cantidad de bienes o servicios. La curva de la indiferencia es el lugar geométrico de puntos que representan combinaciones de dos bienes que le reportan al consumidor un mismo nivel de satisfacción o de utilidad. La curva de la indiferencia obedece a una función matemática tridimensional donde nos dice que U es igual a la función de X e Y, donde U es igual a la utilidad total de bienes X en Y. X viene a ser igual a la cantidad de bienes de X. Y es igual a la cantidad de bienes de Y. En el siguiente gráfico vemos lo que es la indiferencia, donde nos habla de un conjunto de curvas, indiferencias localizadas en el espacio de los bienes determinados por los ejes Y e X. Las mismas se reportan en distintos niveles de utilidad. Una curva de indiferencia más alejada del origen representa un nivel de utilidad mayor, mientras que la curva de indiferencia más cercana al origen representa un nivel de utilidad menor. Como vemos en las siguientes imágenes, vamos a hablar de la representación de un mapa de curva de indiferencia a partir de una función de utilidad. Asimismo, nosotros como individuo tenemos la opción de aumentar el número de un producto X sin disminuir el número de Y, que significa que se encuentra ahora en una nueva curva de indiferencia que le reporta mayor utilidad que la anterior. Por eso se demuestra que se puede trazar infinitas curvas de indiferencia conformando lo que se conoce como el mapa de la curva de indiferencia. Por otro lado, la pendiente de la curva de indiferencia mide el número de X al que el individuo está dispuesto a renunciar para conseguir el otro Y. El término técnico de esta pendiente es la tasa marginal de sustitución que indica la cantidad de un bien de la que el individuo quiere percibir a cambio de una unidad más del otro. Esta relación aumenta o disminuye según la cantidad del bien
ya que tengamos como consumidor, como a medida que nos reemplazamos a lo largo de la curva de la indiferencia, aumentamos la cantidad de uno de los bienes, cada vez que sea necesaria aún menor cantidad del otro bien para compensar el cambio. Por ello, que la pendiente de la curva se hace cada vez más plana. Esto es lo que se conoce como relación marginal de sustitución decreciente. En este sentido, no hay que olvidar que los bienes del consumidor están acostados por su renta, o a lo que es lo mismo, están sometidos a una restricción presuativa. El principio, el consumidor puede gastar todo su dinero en lo que es X o en Y, pero la pendiente de esta restricción presupuestaria mide aquella velocidad a la que nosotros como consumidor podemos compensar a un bien por otro, y está dada por los precios relativos que ambos bienes tienen. Es decir, la restricción presupuestaria está determinada tanto por los ingresos de nosotros como consumidores, como los precios relativos de aquellos bienes o servicios que nosotros podemos adquirir de un producto o servicio. Podemos decir que de acuerdo a la teoría, nosotros como personas somos agente consumidor, que establecemos un orden en los bienes a elegir para nuestro consumo, lo cual marca una preferencia hacia nosotros. Una vez analizado lo que son los gráficos, podemos decir o nos podemos preguntar qué aporta la teoría de la demanda del consumidor, qué representa la curva de la demanda. Podemos decir que la curva es el análisis microeconómico que se ocupa de los problemas relativos de las unidades primarias de decisión utilizando el esquema basado en la oferta y la demanda. De este modo, se supone que las unidades individuales de decisión buscan obtener la máxima satisfacción, bien como consumidores o como productores. Este tipo de comportamiento presupone que nosotros como individuos actuemos de forma racional. Además, se supone que las elecciones efectuadas por los agentes económicos se pueden prescindir simplemente conociendo sus preferencias y restricciones y los rasgos relevantes de las alternativas que se le puede plantear. Todos realizamos diariamente multitud de decisiones de consumo. Desayunamos, ya sea té, café, jugo, leche, chocolate. Conocemos lo que es carne, pescado, pollo y entre otros productos. Al estudiar la conducta de los consumidores, lo que se pretende es entender los principios que orientan a los individuos cuando demandan bienes y servicios. Para explicar su comportamiento, se puede aceptar como punto de partida que nosotros como individuos tenemos a elegir aquellos bienes o servicios que valoran más, es decir, aquellos que reportan una mayor utilidad o satisfacción a nuestros propios requerimientos. A medida que aumenta la cantidad consumida de un bien o servicio, obtenemos un aumento de utilidad total. Esto es lo que se conoce como utilidad marginal. Hay que tener en cuenta dos hechos a la hora de realizar un proceso de maximización de la satisfacción. Uno, el consumidor cuenta con una renta limitada
que debe asignar entre el consumo de muchos bienes o servicios. 2. La satisfacción que le reportan al consumidor los distintos bienes es muy diferente, ya que depende de las preferencias o gusto de éste. Es muy difícil analizar empíricamente la demanda de un bien por un individuo y además tiene un poco interés. Es más útil estudiar la demanda de un bien por parte de una comunidad. En este caso se habla de la demanda del mercado. Los factores determinantes son los mismos que los de la demanda de un sujeto, si bien deben introducirse algunas precisiones. No solo influye el nivel de renta del consumidor hacia la comunidad, sino también a su distribución entre los distintos productos que puede tener lo que es un ciudadano. Dada la explicación previa, se debe comprender por parte de la teoría del consumidor, ya que conocemos su comportamiento, dadas sus preferencias e indiferencias, sabemos la clasificación de los factores y las necesidades según su grado de sustitución, y además entendemos el comportamiento de la curva de indiferencia según el bien o servicio. Con lo anterior se puede pasar al siguiente tema para analizar las restricciones y maximización de la utilidad. Ahora bien, las características de la curva de indiferencia nos dice que son conversas al origen. Una curva es conversa al origen cuando la línea que se corta dos puntos de la curva pasa por encima de la curva de la indiferencia. Son totalmente densas. Por cualquier punto del plano pasa una nueva curva de indiferencia. Ahora bien, dentro de esto también tenemos lo que es la tasa marginal de sustitución. Técnicamente, la tasa marginal de sustitución es aquella pendiente de un punto de la curva de la indiferencia. La tasa marginal de sustitución mide la relación a la que el consumidor está dispuesto a intercambiar o sustituir el consumo de un bien por el otro, manteniendo el mismo nivel de la utilidad o permaneciendo en la misma curva. Geométricamente es la pendiente de la curva de indiferencia. La tasa marginal de sustitución nos dice que a medida que nos movemos hacia la derecha, la tasa marginal de sustitución de Y por X disminuye. Esta propiedad se conoce como la tasa marginal de sustitución decreciente. Ahora bien, la restricción presupuestaria nos dice que suponemos que aquel individuo dispone de una cantidad de ingreso M en efectivo para gastar en X e Y, bienes cuya cantidad de compra pretenderá a los precios de los bienes del producto X y del producto Y. La expresión queda X producto X más Y producto Y igual a M. La restitución presupuestaria nos habla sobre el equilibrio del consumidor. Aquel plano de las matemáticas, el equilibrio del consumidor, nos dice que corresponde a maximizar la utilidad sujeta a la restricción presupuestaria. Tan simple como es. En forma gráfica, la maximización corresponde al punto transicional de la curva de la indiferencia con la restricción presupuestaria.
Nos dice que el consumidor está en equilibrio cuando al gastar su ingreso limita lo que hace de tal manera que su línea de presupuesto alcanzará la más alta curva de indiferencia. Gráficamente, el equilibrio se da cuando la línea del presupuesto es tangente a una curva de indiferencia y en el punto de tangencia en el consumidor maximiza su utilidad. Esto nos quiere decir que el equilibrio del consumidor, basado en los métodos para el cálculo de la maximización de la utilidad, nos dice para efectuar el cálculo de la máxima utilidad, algebraicamente, a partir de la función de utilidad y la recta presupuesto, se utilizarán dos métodos. Método de condición económica consiste en que todo lo que está dentro del radicando es cero. Las derivadas parciales consiste en derribar la función de la utilidad total e igualar a al cero. También se conoce como método de maximización. La utilidad marginales consiste en la condición de equimarginalidad, método de la gradiente. Por ejemplo, suponiendo que la función de utilidad de un consumidor es U igual a YX, gráficamente el mapa de la indiferencia para el consumidor nos dice, asignándole el valor, pongamos 1, 2, 3 y 4, el parámetro U a continuación determinará la canasta de equilibrio trazando la línea de presupuesto en el mapa de la indiferencia. Sabiendo que los precios de los bienes en el mercado son del producto X igual a 3, producto Y igual a 4. Y el ingreso monetario vendría a ser M igual a 12. Finalmente, demostrar que el punto de equilibrio de la tasa marginal SU es igual al precio relativo de los bienes. Igualmente, de esta manera podemos decir que el movimiento de la línea del presupuesto nos dice que su función de la restricción presupuestaria depende de los precios de los bienes, del producto X y del producto y de la renta del consumidor, que vendría a ser del movimiento M. Si se modifica la renta del movimiento, lo que sucederá es un desplazamiento paralelo de la curva de restricción presupuestaria. Si la renta aumenta, la restricción de moverse hacia la derecha; si se contrae, la restricción se desplazará hacia la izquierda. Esto nos indica que, dado los presupuestos, un aumento en la renta del consumidor implica que esta vez tendrá la posibilidad de adquirir mayor cantidad de ambos bienes. A su vez, el movimiento de la línea de presupuesto, cuando cambia el ingreso del consumidor para las líneas del presupuesto, se desplaza paralelamente hacia la derecha cuando aumenta el ingreso Y, hacia la izquierda cuando baja el ingreso. Hay que tener en cuenta que hay que elegir el producto o servicio al momento de comparar, en el que vamos a ver en el mercado, en el supermercado, los productos. Tomaremos los dos productos que más consumamos, ya sea en nuestro uso de aseo, en nuestras vestimentas, consumo en comida rápida, en sodas. Tomaremos el dato de que los consumidores percibimos el mismo nivel de satisfacción, ya sea en visita al restaurante, en comprar un producto o al momento de elegir aquel producto. O sea, nosotros ya tenemos lo que es la diferencia
de ambos productos. Anotamos la cantidad de aquel bien o servicio al que vamos a intercambiar en el caso que comparemos que este producto me resultó mejor que el de acá. El criterio que manejemos al momento de tomar en cuenta que aquel producto siempre nos va a dar una mejora de aquel otro producto que ya veníamos consumiendo. Entonces ahí vamos a notar que al momento de elegir la cantidad, el otro encontrará lo que es una disminución, porque ya no lo voy a consumir. Es lo que podemos diferenciar de un producto a otro, porque hacemos ya el intercambio de lo que podemos elegir en el momento de comprar o consumir un producto. Es todo lo que les puedo decir hacia la referencia de nuestra demanda como consumidores, que hay que analizar muy bien nuestro producto o aquel servicio y hacer una comparación de aquel producto que tiene una marca y aquel otro producto que sin duda alguna usted lo ve físicamente y son iguales, pero sí hay una gran diferencia. Entonces, al rato de preferir, vamos a analizar qué producto a mí como consumidor me sirve más que aquel otro producto que ya venía consumiendo. Espero que les haya agradado eh, lo poco que les pude dar sobre la teoría del, del consumidor. Muchas gracias.